Buenos días, Padre Ovidio. Qué alegría saludarle en este domingo, bueno, esta semana 17ª del tiempo durante el año. Ya mire que ya he aprendido que el tiempo ordinario ya no se le menciona, sino tiempo durante el año. Qué alegría saludarlo. Me imagino, le decía allí mi padre, contento porque ganó Motagua, el equipo de su afición. Me dieron la noticia ustedes, yo no sabía. Bien, solamente no dejar obviar cómo las Olimpiadas en Francia pasan de lo sublime a lo ridículo, ¿cierto? Sí, La ciertamente. originalidad de hacerla en un río, navegando en el río Sena, cosa que no se había hecho en tantos años, ¿verdad? Siempre fue en un estadio de gran capacidad, y cerrar con esa imagen que cualquiera, por muy sencillo que sea, minimiza, ridiculiza la cena. ¿Qué tiene que ver la última cena con los Juegos Olímpicos? Absolutamente nada. Simplemente es para sembrar duda, incertidumbre, menospreciar, una forma irreverente en que se ha hecho. Creo que Francia, que ha sido hija de la Iglesia en el siglo antepasado por todo lo que aportó, convocaciones, ¿verdad? Qué pena prestarse a eso. O sea, es irreverente, es un irrespeto a la fe de los demás. Creo que quieren que los toleremos y se vuelven intolerantes, ¿verdad? Estos grupos debemos respetar, reitero, las preferencias sexuales, pero no se debe imponer una forma de vida de ese tipo, no se puede imponer. Creo que es vergonzoso lo que ha pasado y debemos rechazarlo desde todo punto de vista. Es como lo que ya se esperaba, que la maquinaria de Maduro lo llevara al poder, eso ya se esperaba, y si los hondureños descuidamos va a pasar lo mismo aquí en el país. Creo que es momento de reflexionar, de pensar en país y no en grupo, en una familia ideóloga, sino pensando como nación. Aquí nos ha puesto el Señor en este 17º domingo del tiempo durante el año, donde comprenderán, y así lo hizo ver el arzobispo, así lo señalamos también, que vamos a escuchar el capítulo 6 del Evangelio de Juan y dejamos a Marcos. Marcos, como solo tiene 16 capítulos, pues le ayuda a Juan para complementar o completar el año litúrgico, que no se completa con él, sigue Marcos después. Pero en estos momentos, 4 domingos, tendremos, después del milagro de la multiplicación de los panes, el discurso fundante del pan de vida. Y qué coincidencia que se esté dando con esta fea imagen que se transmitieron con los Juegos Olímpicos. Es momento de limpiar la imagen desde la perspectiva bíblica y teológica a raíz de la imagen que se proyectó, entre comillas. Qué providente que el Evangelio coincida con esta escena para que podamos dar luces al pueblo creyente, ¿cierto? Sobre Y todo, Cristo estaba convencido de, sí, sí, sobre todo, padre, dime. porque mencionan que hubiera pasado si hubiera sido el ataque contra otra religión, por ejemplo, los musulmanes. ¿Cómo Sí, saben que el ellos, católico... ellos, ellos hubieran reaccionado de otra manera, Sí, ¿sí? Ellos hubieran reaccionado de otra manera porque son más sensibles a estas cosas religiosas. Quiera Dios que no vaya a pasar algo, porque en estos juegos siempre se presenta un acontecimiento de tono violento, o lo descubren o se ejecuta, y Dios quiera que no vayan a buscar culpables en la iglesia o en los creyentes. ¿Por qué? No solo la iglesia católica ha reaccionado, hasta los no católicos, ¿verdad?, han reaccionado de manera así dura, consternada por la forma en que se quiere ridiculizar lo que hemos creído y celebrado a lo largo de 2000 años de historia. sobre todo, padre Y Ovidio, pasando al interesante. Evangelio, Sí, sí, justamente le iba a decir, participando de las lecturas, la segunda lectura viene a dar una respuesta a esto. sí, habla de convivencia, de tolerancia, de respeto, etcétera, que de alguna manera la Eucaristía hace a la Iglesia y la Iglesia hace la Eucaristía. Y la Eucaristía es punto de comunión, punto de espacio de comunión, espacio de convivencia, de tolerancia, de respeto,
de cariño. Lee los adjetivos que tiene San Pablo en esa lectura, si la tienes a disposición. Claro que sí, Padre. Sean humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz. Y de ahí nos explica que hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre para todos. Mantener el vínculo de la paz, ¿verdad? Sin duda que la Eucaristía es punto de comunión entre la comunidad y el Señor y la comunidad. Punto que debemos reflexionar, valorar e interiorizar estos domingos para que no caigamos en desvirtuar la Eucaristía como presencia real del Señor, ¿verdad? Porque Él así lo instituyó. Hagan esto en memoria mía. Memorial no es recuerdo del pasado. En hebreo es agalá, sicarón, que significa hacer presente lo pasado. Y así el judío vivía la Pascua del Antiguo Testamento y la vive hoy también. El judío hoy por hoy, cuando celebra la Pascua, hace presente lo pasado, aquel acontecimiento salvador histórico de liberación de la esclavitud de Egipto. Y Cristo nos da las bases. Fíjate los números, 5 más 2, 7, ¿verdad? Número de plenitud. ¿Cuántas veces debo perdonar? 7 veces, hasta 70 veces 7, las veces que sea necesario. En el idioma nuestro es 1000 veces le he dicho que no haga eso. Le han dicho las veces que son necesarias. Y el número 12, recojan. No recogieron pescado, recogieron pan. Y eso es principio eucarístico que después lo va él a explicitar con el discurso del pan de vida. Es interesante ver que Cristo se compadece de una multitud que le sigue, comprendiendo que no puede predicar a estómagos vacíos, y se compadece. Hoy por hoy tenemos que multiplicar, no tenemos el poder taumatúrgico de convertir esa cantidad de pan a partiendo de unos pocos. Lo interesante en los dos relatos es que hay una participación del ser humano y la que viene de Dios. En la primera lectura, Eliseo le pide a aquel servidor que le trae las primicias que las comparta. Aquel dudó por la cantidad de gente, era un centenar, y después comieron todos y quedaron saciados y sobró. Puso su parte el donante que llevaba las primicias. En este caso fue un joven. El joven que siempre es solidario, que es auténtico, que también es sensible al drama humano. Aquel joven dispone de lo que tiene. Y hay una participación humana en la que viene de Dios cuando el Señor invoca, dando gracias al Padre, ¿verdad?, sobre aquellos panes que va a compartir. Vuelvo a parafrasear lo que dije hace 3 años. Todo depende en manos de quien ponemos nuestros asuntos. 3 clavos en nuestras manos servirían para colocar una mención honorífica o un título académico o un paisaje en su sala de estar. En las manos de Cristo fue la salvación del género humano. Un cayado, un bastón en nuestras manos serviría de pronto para quitar la maleza si anda haciendo una caminata de ejercicio. En las manos de Moisés fue dividir el Mar Rojo y liberar al pueblo de la esclavitud. Una piedra en nuestras manos serviría para quitarle la vida a un pichete, a una lagartija. En las manos de David fue vencer a Goliat. Todo depende en manos de quien ponemos nuestros asuntos. Una pelota, un balón de fútbol en nuestras manos costaría 800 lempiras. En las manos de Leo Messi costaría $80,000. Una de baloncesto costaría igual en nuestras manos. En las manos de Michael Jordan costaría $80,000. 5 panes y 2 pescados en nuestras manos serían 5 emparedados de pescado. En las manos de Cristo fue darle de comer a una multitud de 5,000 hombres, sin contar las mujeres. Que era mucho más. Era mucho más, seguramente. ¿Verdad? Cuando las cosas pequeñas las queremos compartir y las ponemos en las manos de Dios, se multiplica y sobra. Lo que le pasa a una mamá cuando recibe a los hijos inesperadamente un domingo, ha hecho comida para los de casa, le llegan inesperadamente los hijos, nueras, con nietos y nietas, y la mamá le da de comer a todos y tiene la satisfacción de haberlos
visto comer, aunque ella no coma nada. Reitero, cuando las cosas pequeñas se quieren compartir y se ponen en las manos de Dios, se multiplica y sobra. Me recuerda cuando fui ordenado diácono en la villa de San Francisco, creo que vos no habías nacido todavía, en 1981, No, ¿verdad? Con todavía el no. señor Santos, y habíamos hecho unos emparedados para la gente que iba a llegar, creo que eran unos 300, y se duplicó la asistencia. A partir del emparedado, todos comieron y todos quedaron satisfechos. Es cuestión de fe. Padre, denles ustedes de comer es una de las expresiones que surgen como respuesta a partir de este evangelio y vemos situaciones muy claras. Ayer lo sucedió en Venezuela, ya se está hablando de una gran cantidad de hermanos venezolanos que van a salir de estas tierras, que van a pasar migrando y van a pasar por Honduras. Será tarea nuestra también darles de comer. No solo hablo en el sentido estricto de la comida, sino de las atenciones, Padre Ovidio. Es tarea. Somos una iglesia samaritana. La diócesis de Danlí construyó un pequeño espacio para que estén ahí con dignidad, que puedan asearse, bañar, asear su ropa. Creo que es tarea nuestra. Sin duda que ese fenómeno migratorio, ¿verdad? Lo que pretenden es destruir a los norteamericanos, esa es la meta, ¿verdad? Recibiendo vuelos en Nicaragua que vienen desde Asia, que vienen de Etiopía, ¿verdad? Para inyectar un montón de migrantes, para meterlos a Estados Unidos, como pretendiendo destruir esa estructura, y no lo van a hacer jamás, ¿verdad? Lastimosamente, ese es el foro de Sao Paulo, ¿verdad? Quitar una ideología para meter la propia de ellos. Son de aquellos que piensan con la izquierda y comen con la derecha. Y nosotros con la mano derecha tenemos que tenderle la mano. Hay que dar de comer al hambriento. Fui peregrino y me recibiste, tuve hambre y me diste de comer, estaba desnudo y me vistieron. Ese escenario está plasmado en el capítulo 25 de Mateo. Ahí tenemos que releer ese texto a la luz de los migrantes que pasan por aquí, que no solo venezolanos, son cubanos, haitianos, etcétera, etcétera. Denles ustedes de comer. Un reto a Cristo, como lo dice el texto, sabía lo que iba a hacer. Pero la propuesta, 200 denarios de pan, no basta. Por lo menos propone algo Felipe. De pronto aparece la voz del hermano de Pedro, Andrés, ¿verdad? Aquí hay un joven que tiene esto. Aquí hay jóvenes que tienen mucho que dar al país. Lastimosamente, muchos cerebros se nos está yendo del país. Hablo de la parroquia de Divino Niño. Cantidad de jóvenes se nos han ido, se graduaron y ya se quedaron en Alemania, en Taiwán, en Estados Unidos, en México. Lastimosamente, eso nos está pasando a raíz de que se ve un futuro incierto en nuestro medio, ¿verdad? La incertidumbre del país en que nos han metido los actuales gobernantes a raíz de lo que recibieron también de los anteriores, que fue un desastre el que dejaron el país en bancarrota prácticamente. Y Porque justamente, enfrentar Padre, ese desafío de no ser ajenos, ¿sí? no, justamente le Perdón. escuchaba hablar de los jóvenes y estamos cerrando el mes de las vocaciones y vamos a iniciar el mes de la familia. Allí hay un Vocación, reto también bastante grande. no cabe duda. Reto porque vocaciones no sobran, hacen falta. ¿Y dónde se gesta la vocación? En la familia. Primer seminario, ¿verdad? En la familia, ahí se vive el noviciado y el prenoviciado y el postulantado, ¿verdad? Es ahí en la iglesia doméstica donde aprendemos a hablar con Dios, a la convivencia, como lo subraya el Vaticano II, la familia, escuela de fe, escuela de humanismo, escuela de virtudes. Pero no pasemos por alto los abuelos. Hemos celebrado Día de Joaquiniana. Como decía el Papa Juan Pablo II, enlazan el pasado con el presente. Y como comentábamos en la Eucaristía, los abuelos son conserjes, son niñeras, son padres adoptivos, son papá, son mamá, son choferes. Y cuando haces un análisis, ¿cuántos de los que nos están oyendo tuvieron estudios superiores hasta maestría porque una abuela, un abuelo cuidó de sus hijos, ¿verdad? Y repito, han hecho de chofer, han hecho de conserje, de niñera, en fin, haciendo el todo por el todo. Y creo, el Papa es bien sensible en eso, con los migrantes, con el adulto mayor, porque él es hijo de migrantes, porque él trabajó en un centro de acogida para los jesuitas en condición de retiro,
a los que tuvo que asear, los tuvo que bañar, muchas veces darles de comer, de pronto hasta en la boca, pues tiene una gran sensibilidad que la debemos despertar también nosotros. Es doloroso ver abuelos que están allá con un bastón en la mano como parabrisas de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de alguna manera aburridos, tediosos, en una rutina cotidiana. Y de pronto no hay peor soledad que estar acompañado y sentirse solo, porque con las tecnologías se viene del trabajo, se viene de los estudios, entran los jóvenes a sus apartamentos, a sus dormitorios, con la tableta, con el teléfono portátil, a hacer tareas o a ver otras cosas que no son las mejores, y ellos se sienten solos. Si ven un programa en familia, no tienen buenos oídos ni buena vista tampoco. Yo admiro en la parroquia, no voy a dar nombres para no herir a gente, cómo cuidan a sus abuelos, de verdad, a su suegra, cuando junto a casa, a su mamá, qué delicadezas de sacarlos a tomar un cafecito, a un restaurante, a ir a un centro comercial solo por divagarse. Creo que es el momento que nos toquemos el corazón y seamos más sensibles. Yo le decía a mi gente, cuando les veo llorar allá frente a un féretro en un funeral, yo pienso mal. De repente es un remordimiento de conciencia de no haber hecho en conciencia lo que deberían de hacer en vida. Me recuerda a alguien que internaron en uno de los centros privados semipúblicos que yo visitaba, me reservo el nombre, una mujer de origen árabe que había creado a 4 sobrinos, ella no se casó, la fueron a dejar allá y me decía una vez, en 7 años de estar aquí me han venido a visitar en 3 Navidades, ¿verdad? Es duro eso. Y cuando se murió Eddie, el templo parecía que estabas en la selva del Amazonas, ¿verdad? Aquella decoración increíble con un ataúd de lujo, como queriendo tapar el sol con el dedo. Lo que no hicieron en vida, lo quisieron hacer después de muerto. Y eso pasa no solo en el dato que te estoy dando, sino en otras formas, escenarios, donde hay un descuido para con el abuelo, ¿verdad? Como lo digo en las funerales, de esa postal que dejamos ahí en Suyapa, donde se reúne el adulto mayor los jueves, reza así: bienaventurados los que comprenden mi andar cansado y mis manos temblorosas, bienaventurados los que me hablan al oído para no irritarme, bienaventurados los que me dicen palabras afables en momentos difíciles, bienaventurados los que tienen la paciencia de escuchar las historias de mi juventud tantas veces contadas, y bienaventurados los que me quitan las espinas de mi camino hacia la casa del Padre. Creo que metiéndonos en ese marco referencial, estaremos haciendo en conciencia lo que el 4.º mandamiento nos dice: honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida. O como reza la canción romántica, amor con amor se paga. Podríamos estar hablando mucho de los abuelos, padre, especialmente porque ellos en muchos casos son transmisores de la fe. Nos han escrito al 95000490. Una de las consultas, padre, dice: hola, buenos días, tengo un hijo con autismo. El gordito tiene 5 años, por su condición de TEA, tiende a no estarse quieto durante la Eucaristía y las personas le quedan viendo con molestia. En parte les entendemos. Mi pregunta es: ¿qué horario me recomienda ir a la Eucaristía para llevar a un niño que tiene autismo? Es que es bien difícil. Si ve niños, se pone inquieto, ¿cierto? La misa de 9, donde tenemos más niños, y en la de 11. Hay bastantes jóvenes de un internado que vienen con nosotros. Entonces el niño, cuando ve de su edad, se pone bastante inquieto. Lo que ella vive, lo viven otros que no necesariamente tienen autismo, pero tienen maneras de entretenerlos, de llevarles algo para colorear, para pintar. Lo he visto, con qué delicadeza lo hacen muchos papás. Pero tenga presente eso: cuando el niño ve niños en esa condición, se ponen inquietos. Ellos quisieran estar ahí compartiendo porque son hiperactivos, ¿cierto? Creo que revestirse de paciencia, de creatividad para entretenerlo, digámoslo así, sería lo lógico. Y no solo ellos.
Precisamente ayer comentábamos con esas familias de arraigo en la iglesia, cómo hacían para entretener al niño. Le llevaban algo de dibujar y lo hacía grande para emplear todo el papel. Mire, ya no hay. O le llevaban algo de pintar y lo pintaban mal para que le dieran otro. Otro dijo, ¿a qué hora se termina la misa? Cuando el Padre dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice uno de ellos, que vos no conoces, Mateo, en el nombre del Padre, sale corriendo con sus amigos a jugar allá al estrado de la parroquia. Son terribles, ¿verdad? Uno goza cuando retrocede en el tiempo. Ahora los tenemos de acólitos, de lectores, pero en el pasado inquietísimos, ¿verdad? Que hacían reír al que estaba al lado de alguna manera. En fin, cosas de niños que hay que respetar también. También nos escribe otra televidente, padre, recordarles 95000490, respuestas en donde el padre nos está contestando cada una de estas interrogantes. Bueno, esta es una petición, padre, que ore por mi hija Irene Leonor Sevilla Varela para que crea en Jesús. Ella está perdiendo la fe, nos dice, padre. Otro de los mensajes que llega, padre, ¿cuál es el evangelio de hoy? ¿El de Juan o el de Mateo, de la semilla de mostaza? Escuché en la Catedral uno y en la Basílica otro, nos indica. A ver, hoy es día de Santa Marta, seguro que tiene lectura propia. No tengo el misal lo tengo de retén de mi padrastro. Entonces no tengo a mano la lectura, pero hoy es día de Santa Marta y si no me equivoco tiene un evangelio propio, si no me equivoco. Padre, otra televidente nos dice, padre, buenos días, quiero que ore por mi hijo que la está pasando muy mal. Y así otros mensajes saludándole, creo que hay uno que le está saludando desde Concepción, San Matías, El Paraíso. Dice, buenos días, Padre Ovidio, ¿cómo está? Espero que bien bendecido por el Señor. Me gusta el tema que está tocando, es de mucha bendición para mí. Que Dios lo bendiga hoy y siempre. Bendiciones, feliz día, nos dice otro de los televidentes. Nos pueden escribir al 95000490 o llamar al 2257-1953. En las redes sociales, padre, le manda saludos, varios hermanos, entre ellos Eduardo Ramos. Graciela López le dice, padre, le pido por el alma bendita de mis abuelitos. Ellos fueron como mis padres y pido por su alma bendita para que oremos por los abuelos. Padre, es que es una de las constantes que los abuelos realmente han sido transmisores de la fe. Ellos, bueno, yo lo digo, mi caso personal fue mi abuela quien me llevó a las catequesis para recibir los sacramentos de iniciación cristiana y me andaba, ella pertenecía a la renovación carismática, me andaba, aunque no entendía yo, ahí en los grupos de renovación. Y aunque no me quedé en la renovación, pero eso sirvió de base para yo encontrarme con el Señor Jesús. Igualmente yo le debo mi fe a mis abuelos maternos, ¿verdad? Mis padres migraron por cuestión de pobreza a otra comunidad donde levantaron su situación económica, ¿verdad? Y me dejaron allá y mamá era muy honrada con la historia y decía, si te hubieras quedado conmigo, no fueras lo que hoy sos. No porque mi madre fuera indiferente, no, pero mi abuelo sobre todo, una piedad de arraigo, ¿verdad? De arraigo y una tía que fue como una mamá para mí también, ¿verdad? Creo que ellos no solo enlazan el pasado con el presente, son los grandes transmisores de la fe y son ellos los que están encima de los hijos diciendo, prepara este niño, manda la catequesis, mándalo a esto, al grupo. Ellos están atrás de ese escenario, ¿verdad? Y tenemos que agradecerles porque tantos de nosotros somos hoy lo que somos por esa herencia de fe que recibimos de ellos. Padre, tenemos otro mensaje, además de saludarlo, le dice que si le puede explicar el tema del castigo, porque le dicen que el Señor no castiga a nadie, pero el demonio fue castigado, dice, al ser arrojado del cielo, y otra lectura del diluvio, donde Dios mandó el diluvio por rebeldía. Son los avisos del castigo. Si le puede explicar, dice, sobre qué significa el castigo según las Escrituras, según lo que nos está planteando en estos momentos. Primero quitémonos el látigo de la infancia. Te va a castigar Dios, te va a castigar Dios. Así también hablaron nuestros abuelos, nuestros papás. A mí me costó quitarme esa idea. Yo creo que el que se castiga es uno. Cuando le da la espalda a Dios, va cavando su propia tumba. Y Dios, al que tiene fe, lo hace pasar por pruebas. Capítulo 5, creo, del libro de Judith, capítulo 8, versículo 25. Como Dios probó a nuestros padres. A Abraham le quiso quitar a su único hijo. A Job le quitó 10 hijos, ganados, ovejos, cabros. El Job que nos dice ese versículo lapidario, el Señor me lo dio y el Señor me lo quitó. Y yo le remito
que vaya a leer el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, que es como el desfile de aquellos que han vivido la fe, y que concluye en el capítulo 12, versículo 5, versión de Jerusalén, que aquí la tengo. Dios castiga a los que más aman. La de latinoamericana dice, Dios perdona, no, Dios prueba a los que más aman. Y cuando usted recorre la historia, se ve así. Pienso ahorita en una fiel de La Calera, doña Elvia, una santa mujer, ¿verdad?, que está sufriendo mucho en el Hospital San Felipe. Le hemos dado la unción, yo en un momento, el padre Ricardo en otro momento, en el hospital, y los hijos se preguntan, ¿por qué sufre mi mamá? ¿Por qué sufre? ¿Por qué el Señor no se la lleva? Y a veces viene de un corazón herido, como lo dice un texto de un autor peruano, ¿cómo hablar de Dios desde el sufrimiento de un inocente? Y concluye, el inocente Jesús también sufrió y hace suyo nuestros padecimientos, ¿verdad? Y esos padecimientos tienen carácter redentor cuando lo asociamos a Cristo Salvador. Carta a los Colosenses, San Pablo, completo en mi carne lo que falta al sufrimiento de Jesús. Gálatas 2:20, estoy crucificado con Cristo, vivo yo, pero no soy yo el que vivo, es Cristo el que vive en mí. Es cuestión de vivirlo desde la perspectiva de la fe. Pero si nos ponemos a murmurar por la prueba que estamos pasando, se nos hace más carga, más fuerte o más pesada la cruz, como murmuraba el pueblo de Israel cuando murmuraba contra Dios y contra Moisés. Y les envió las serpientes como castigo para que los mordiesen. Creo que es el momento de darle una mirada de fe a lo que está pasando. Como dice el Eclesiastés, hay tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de escasez, tiempo de abundancia, tiempo de salud, tiempo de enfermedad. No es un tiempo cronológico, es un tiempo teológico que hay que vivirlo en fe. Habacuc capítulo 2, el justo vive por la fe. Padre, tenemos muchas preguntas a través de los mensajes del 9500-0490 y esperamos llamadas al 2257-1953. Sin embargo, vamos a ir a una pausa, Padre, y al volver tocamos, porque hay varios temas aquí que ya nos están consultando y queremos que usted le dé respuesta. No nos cambien, estamos en Respuestas con el Padre Ovidio, aquí en Alegre la Mañana, que nos habla de Dios. Ya volvemos después de unos momentos. Gracias por continuar con nosotros en Alegre la Mañana, que nos habla de Dios en este espacio de respuestas con el Padre Ovidio Rodríguez. Padre Ovidio, antes de la pausa estábamos viendo algunos mensajes en torno a peticiones de oración por familias, por esposos, por hijos, sobre todo que se encuentran enfermos, que se encuentran justamente padeciendo de alguna situación. Otra de las consultas que nos hacen a través de las redes sociales, porque ahora los predicadores católicos dicen tanto declaro, Padre, aduciendo que esto es una práctica muy recurrente en los hermanos evangélicos. Claro, como que exigiéndole a Dios, como lo hizo la ex primera dama, declaro esto, y los líderes la criticaron porque es como, por favor, como obligar a Dios en un imperativo que haga las cosas. Y al final como que ellos son los que hacen el milagro, ¿cierto? Decir eso, declaro, no dice ni en el nombre de Dios, sino declaro, como que Él es el ejecutor de la obra buena que va a hacer o pretende hacer. Eso es meramente de las sectas, esa expresión, ¿verdad? Habría que poner la barba en remojo en torno a la predicación que están realizando estos hermanos católicos. Sí, creo que de alguna manera tenemos suficientes fuentes nosotros a simplemente meterse a la página de catholic.net, corazones.com, para encontrar bastante
literatura para profundizar. No necesitamos utilizar terminologías ajenas a nuestra fe, a nuestra teología. Padre, nos siguen escribiendo al 95000490. Nos dice: feliz día, padre. Le pido que ore por mi esposo Onan Zavala, que está enfermo, y por mi suegro José Zavala, que Dios le presente muchos años más de vida. Agradece también la presencia. Dice: buenos días, una pregunta. Soy una persona muy servidora en la iglesia, pero no tengo el sacramento del matrimonio. Y una hermana me dijo que a nada iba a la misa porque no comulgo. Y esas palabras me dañaron mucho y no he querido ir a la misa. ¿Qué hago, padre? Primero, que Dios no ve las apariencias, sino los corazones. De repente él está viviendo su matrimonio más transparentemente que quien le criticó, ¿verdad? Y creo que no tiene que fiarse de los juicios humanos. Dios no viene para los justos, sino para los pecadores. Y si su papel es servir, sería bueno que diera ese paso, pero no obligado por una crítica destructiva, sino como una exigencia de la Madre Iglesia, que nos pide estar en la gracia de Dios. Y siga sirviendo. Dios se vale de lo frágil, de lo débil, de lo pequeño. Dios no ve las apariencias, sino los corazones. Nos pueden llamar al 2257-1953, mensajes al 95000490. Padre, hoy tenemos muchos mensajes. Buenos días, Padre Ovidio. ¿Qué opina usted de los sacerdotes que se casan? Nos pregunta un hermano. Bueno, qué bueno que buscaron mejor, en vez de llevar una doble vida, mejor prefieren optar por la vida matrimonial, y lo que hicieron es válido. Bautizaron, bendijeron matrimonios, es válido, porque hay gente que llega a pensar que se cae en la invalidez cuando el sacerdote que les bendijo el matrimonio o bautizó a sus hijos se retira de la vida ministerial. Conozco varios que tienen una vida verdaderamente estable, ustedes los conocen también, ¿verdad? Emotivamente estables, y creo que el sacerdocio es donde Dios es tarea. Pablo lo dice claramente: el que quiera servir al Señor, mejor que no se case, porque al final, si te casas, terminarás sirviendo a tu cónyuge. Es clarísimo en 1 Corintios 6. Y los sacerdotes que dieron ese paso, qué bien que lo dieron, ¿verdad? Qué bien que lo dieron para no llevar una doble vida. Padre, otro mensaje que nos escribe otra hermana, dice: padre, yo he sufrido mucho. Me casé por la iglesia para honrar a mi madre y oré al Padre Celestial por el hombre que iba a ser mi esposo. Resultó ser un hombre infiel, mal esposo, mal padre. Oré intensamente por su conversión y se volvió cada vez peor. Sufrí demasiado y luego la abandonó a ella y a los hijos, quedaron totalmente desamparados y continuó orando sin parar. Su hijo mayor tiene problemas de adopción, continuó luchando ella sola y orando al Señor, porque a pesar del desierto, dice, he continuado creyendo y esperando. Caí en una depresión y me sentí abandonada en el Señor, pero salí de ese abismo. Sigo perseverando, soy servidora de una comunidad y sigo en la lucha con nuevas fuerzas. Cada día todos los días visito el Santísimo en la mañana, antes de ir a mi trabajo, solo Él me sostiene en pie. Bueno, ella ha respondido de cierta manera, pero quiero un comentario suyo, padre. No, qué admirable, que es testimonio también, ¿verdad? De no dejarse vencer. Y tiene clarísimo lo que dice el profeta Isaías: aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo no te abandono, yo te tengo en la palma de mi mano. O lo que dice Santa Teresa, la doctora. Padre Ovidio, tenemos una llamada. Tenemos una llamada, Padre Ovidio, para aprovechar a sacarla. Le escuchamos, Padre Ovidio. Creo que es un problema de señal. Mientras tanto, podemos escuchar a quien nos saluda. Buenos días, qué gusto saludarle. Buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Está el Padre Ovidio Rodríguez y su servidor Eddie Romero. Para los que están en toda la radio, ¿verdad? Y en especial al Padre Ovidio, porque yo lo admiro, porque este hombre es una enciclopedia de la iglesia. Yo le pregunto, el sacerdote, Francisco Morazán, en el momento de morirse, no sé si fue que lo dijo o lo escribió en el testamento: declaro que mi amor a Centroamérica muere conmigo. ¿Haría mal él en declarar? Depende del contexto en que se dice. Él tenía el gran espíritu unionista y murió con ese anhelo de la unidad centroamericana, ¿verdad? Y muere, como le pasó allá en Costa Rica, con ese anhelo no cumplido. Imagínense que pidió ser enterrado en El Salvador porque sintió más apoyo de los salvadoreños
a su sueño de unir a América Central. Ahí en El Salvador hay un departamento de Morazán y departamento de Cabañas también. Personas memorables. Creo que él muere con ese ideal. Declaro que mi amor a Centroamérica muere conmigo. Una expresión innata, propia de él, pero que en el fondo lo que lleva en su corazón es no haber logrado la meta, unificar Centroamérica. Agradecemos, Padre, esta respuesta y a la hermana que se ha comunicado con nosotros. Padre, nos dice otra hermana: buenos días, hermanos, les pido oración por mi embarazo y por mi hijo que está preso para que Dios me le abra las puertas. Son muchas las peticiones de oración. Otro dice petición de oración por mi madre, Juana Lidia Rodríguez. Y también, bueno, hay varios mensajes. Pido oración por mi salud para que porque me mandan a hacer un examen del corazón. En general, Padre, en muchas oraciones dice saludos desde la vía de San Francisco, parroquia de la Candelaria, el Padre Ovidio, persona ejemplar, salud. Son muchas peticiones de oración y esta es una actitud bastante católica, Padre, el orar por los enfermos, el pedir la intercesión de los hermanos. Sí, yo creo que hay un programa, creo, de la renovación carismática. Sería bueno transmitirles a ellos también esos mensajes para que tengan presentes esas peticiones. Creo que es el sábado que lo tienen, Edith, ¿te recuerdas? Sí, sí, sí. Sería bueno remitirles eso también a ellos y a los oyentes, estar pendientes de ese programa que se transmite más por la frecuencia de Radio Católica, ¿sí? Así es, Padre Ovidio. Mire, otro hermano dice: saludos, Padre Ovidio, soy Ramos Donay, lo veo desde Estados Unidos. Le sigo pidiendo oración por mi madre que está en el hospital escuela. Ella se encuentra en cuidados intensivos. Ella se llama Felicita García. Le pido que ofrezca la Santa Eucaristía por la salud de mi madre. Le agradeceré mucho, Padre. Son muchos los mensajes, Así Padre, que caen igual en las redes sociales. Sí. Desde New Jersey, por ejemplo, le saludan, y desde otros lugares. Muchas gracias a los que nos escuchan de lejos. Es una manera de estar en comunión con sus raíces, con su pasado, ¿verdad? Que no lo olviden nunca. Somos herederos de ese pasado, protagonistas de un presente, no en el escenario de nuestro país, sino en otros escenarios, buscando nuevos derroteros, buscando darle calidad de vida a los suyos en nuestro país. Oración nos pide Noemí Alvarado por mis hijos, dice, para que puedan sanar su corazón y perdonar a las personas que le han hecho daño y nos dé mucha fortaleza. Bueno, son muchos, Padre, podría estar leyendo casi todo lo que resta de nuestro programa, pero sí le quería consultar, Padre, porque vamos a celebrar pronto a San Ignacio de Loyola, finalizamos el mes de las vocaciones, iniciamos el mes de la familia y vendrán muchas actividades. Ya hay cambios de párrocos, cambios de vicarios. Es sobre esta dinámica. La iglesia va caminando, no es más de lo mismo, Padre, porque todos los meses, todo julio de todos los años celebramos las vocaciones, todo agosto celebramos el mes de la familia, vienen cambios de párroco, vienen cambios de vicario. No es lo mismo, no es más de lo mismo, Padre, es una renovación. Si nos puede detallar más. Creo que estemos sometidos a los cambios, eso es natural, ¿verdad? No podemos estar estáticos. Tenemos que repetir el Talita Cumi. A ti te digo, joven, levántate. Tenemos que superar la rutina, la costumbre, la tradición, con minúscula tradición, ¿verdad? Cuando la costumbre se vuelve ley. Y el presbítero del cambio no es costumbre, es un ser humano que necesita cambios que le favorecen tanto al presbítero como a la misma parroquia. De alguna manera, la gente se encariña con uno, eso es natural, ¿verdad? Como es natural que estos pasos se den para dinamizar la vida eclesial. Siguen pidiéndonos oración, Padre. Creo que sí será necesario el remitir, sobre todo porque la gente está necesitada de mucha oración, está necesitada del Señor. Nos piden, y con nombre y apellido, nos dicen qué es lo que tienen. Saludamos a Demetria Aguilar, quien pide por varios integrantes de su familia. Así que seguimos orando por ellos, sobre todo, Padre, para ver si al final tenemos un espacio en donde usted pueda realizar una oración. Padre, el mes de la familia, ¿cómo hay que vivirlo? En familia. Hay material que han facilitado la pastoral familiar, ya está disponible, ¿verdad? Y sí, volver la mirada a Nazaret. No volver la mirada a Instagram o a Netflix, no. Esos programas no edifican para nada. Todo lo contrario, desvirtúan el concepto de familia que desde la perspectiva bíblica tenemos.
un solo hombre con una sola mujer. Y volver la mirada a Nazaret, que no solo fue escuela o taller de transformar madera, fue taller de relaciones vivas, fraternas, que contribuyeron a que el niño creciera con ese equilibrio ante Dios y ante los hombres. ¿Sí? Y forjó la personalidad varonil, fue José, sin duda, detrás del escenario de manera silenciosa, pero eficaz. Y recuperar lo que decíamos al comenzar el programa, el papel de la familia. Desde la perspectiva del Vaticano, segundo es escuela de la fe, escuela de virtudes, escuela de humanismo. Recuperar esos espacios. ¿Para qué? Que sea sobre todo y recupere el título de hogar, que viene del latín hoguera, lugar de calor humano, lugar de trato fraterno. Yo le digo a mis feligreses, el cónyuge, el niño y la niña puede buscar en la calle lo que no encuentra en su casa. Así como decíamos al comenzar el programa, no solo hay hambre de alimento, hay hambre de ternura, hay hambre de cariño, hay hambre de solidaridad. Creo que eso se potencia precisamente en el seno familiar, ser solidario, ser tierno, ser cercano. ¿Dónde lo aprendió Jesús? En la Escuela de Humanismo de Nazaret. Escuela de Humanismo. Creo que es el momento de volver la mirada, ¿verdad?, al día en que celebraron enmarcando el amor humano dentro del amor divino, recordando sus promesas: prometo serte fiel en lo próspero, en lo adverso, en la salud, en la enfermedad. ¿Cuántas iniciativas se pueden dar en el mes de la familia? Algunos ya comenzamos celebrando el Día del Adulto Mayor, ¿verdad? Después vamos con los adultos mayores de las aldeas, ¿verdad? Los reuniremos el 17 de agosto, ¿verdad? Un centro social muy bonito, bien apropiado. ¿Cuántas iniciativas se pueden dar, en verdad, para darle cuerpo a este tiempo de gracia para la familia? Retiros de parejas, eso se va a dar. También seguro que cada parroquia tomará la iniciativa más apropiada para responder al desafío pastoral de su propia comunidad. Padre, finalizamos ya este espacio de respuesta, invitándolo por si podemos hacer una oración por todos estos hermanos que han pedido oraciones por su familia, por la salud, por la conversión, por que vuelvan al Señor, porque vuelvan a creer, para que usted los pueda encomendar, si se puede, Padre. Te bendecimos, Padre de la Gloria, porque nos has predestinado, has pensado en nosotros antes de formarnos en el seno de nuestra Madre. Te bendecimos porque nos has llamado a ser parte de tu reino. Ponemos en tus manos a aquellos que pasan dificultades en el matrimonio, que vuelvan al amor primero que lo llevó al altar a unirse delante de ti. Por aquellos que están sufriendo dolencias, enfermedades. Señor, como buen samaritano, acércate a ellos con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza, para darles fortaleza, para levantarlos de esa postración. Y por aquellos que le están dando la espalda a la fe, que comprendan bien, Señor, que cuando uno te da la espalda, va cavando su propia tumba. Danos la gracia de vivir de cara a ti, porque sigue siendo, Señor, el camino, la verdad y la vida, el camino que debemos seguir, la verdad que debemos profesar, la vida que hay que vivir. Y por aquellos que nos escuchan en las cárceles o postrados en una cama, que sepan ofrecer su sufrimiento, uniéndolo a la causa de Cristo en el tono de San Pablo: completo en mi carne lo que falta al sufrimiento de Jesús. Todo queda en tus manos, en el nombre mismo de Jesús, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. A vivir, Padre, con alegría, con paz esta semana, después de escuchar, y a compartir el pan. Así es. Hay que ser multiplicador no solo del pan, porque hay mucha hambre en las comunidades pobres y marginales. Hay que multiplicar la ternura, el cariño, la comprensión y la escucha. Agradecemos al Padre Ovidio Rodríguez en este espacio de respuestas, en donde se ha dado a conocer, bueno, hemos tenido varias interrogantes y el Padre ha podido responder cada una de ellas. Invitarle para que cada lunes de 9 de la mañana a 10 de la mañana nos acompañen a través de las plataformas de Suyapa Medios.